damos inicio a una nueva exploración a fondo. Y hoy, la misión es desentrañar un documento verdaderamente singular. Se titula Gran Misterio de la Primera Fuente. Ajá, un texto muy particular. Sí, exacto, porque si alguien toma este texto y simplemente lo hojea, la primera impresión es la de tener en las manos un bellísimo cuento infantil. Digo, está dedicado a un niño de 9 años llamado Santi y a su inseparable figura de un triceratops. Claro, el famoso Triceratops. Y bueno, la narrativa está llena de animalitos que hablan, un sabio con costumbres bastante excéntricas y diversas aventuras en un bosque mágico. Pero detrás de esa fachada de literatura para antes de dormir, se esconde un tratado sumamente riguroso sobre filosofía, inteligencia emocional y la arquitectura sistémica de la realidad. Lo fascinante aquí es cómo el texto utiliza arquetipos universales para desglosar conceptos que de otro modo resultarían tremendamente abstractos o densos. O sea, las figuras que aparecen, como los maestros animales o el peculiar guía humano, no son meros recursos cómicos. No, para nada. Representan en realidad facetas muy específicas de la psicología, principios de la teoría de sistemas y metodologías comprobadas para la resolución de conflictos. Es un ejercicio brillante de destilación. Tomar ideas que normalmente se discuten en seminarios de posgrado y hacerlas completamente digeribles a través de la metáfora. A ver, vamos a desempacar esto porque la utilidad práctica de este documento es lo que realmente lo hace valioso. Para quien nos escucha, sin importar si el objetivo es mejorar la dinámica de sus relaciones interpersonales, encontrar un ancla frente al constante ruido mental o simplemente descubrir una nueva lente para observar el mundo, este relato ofrece herramientas operativas reales. Así es. Todo transcurre en un escenario llamado el Valle de los Espejos Múltiples. Y el nombre pues no es casualidad. Cada elemento en este valle funciona como una superficie reflectante que devuelve la imagen de las propias actitudes y patrones de pensamiento. Exacto. El entorno mismo es una representación cartográfica de la mente. Al navegar por ese valle, el protagonista, que es llamado el explorador, en realidad no está viajando por un espacio físico. Está recorriendo las capas de la conciencia. Justamente, recorre las distintas capas de la conciencia y de la interacción social. Y para entender esa geografía es necesario presentar a los habitantes del valle. La figura central humana es Nasruddin, un sabio que tiene una característica inconfundible. Siempre monta su burro al revés, mirando hacia atrás. Una imagen buenísima. Sí, a simple vista sus acciones parecen un despropósito total. Hace todo al revés de la convención social. Pero resulta que, en la narrativa, siempre es quien tiene la razón cuando el resto se equivoca. Totalmente. Y junto a él hay una serie de maestros animales. Está la tortuga Topas, poseedora de una paciencia infinita, y cuya enseñanza principal consiste en dibujar círculos en la arena. Está el zorro Félix, cuya única misión es preguntar por qué exactamente 3 veces ante cualquier fenómeno. Ajá, desnudando así las causas superficiales. Exacto, para llegar a la raíz. Y finalmente, la serpiente Helix, la experta en entender los nudos del universo. Fíjate que esa elección de personajes es un recurso mnemotécnico excelente. El zorro, por ejemplo, representa el pensamiento crítico llevado a sus últimas consecuencias. Detenerse en el primer porqué suele dar una respuesta circunstancial. Te quedas en la superficie. Claro, llegar al tercero revela la estructura de una creencia. Cada maestra está meticulosamente diseñado para entregar una pieza fundamental del rompecabezas ontológico. Y la primera de estas grandes revelaciones ocurre en una escena muy particular a la orilla del río. Nasruddin lanza una pregunta al aire sobre cuál es la ecuación más importante del universo. Y la mente occidental inmediatamente podría pensar en Einstein o en Newton. Sí, en la relatividad o algo así. Pero la respuesta que da Nasruddin opera en un plano completamente distinto. Él dice, tú más todo es igual al gran misterio. ¡Qué profundidad! Y es justo en ese momento cuando la tortuga Topaz interviene. Dibujan un punto muy marcado en la arena y a continuación traza un enorme círculo que lo rodea. Esa representación gráfica del punto y el círculo es la piedra angular de toda la filosofía del texto. El punto, que también se asocia conceptualmente con el número 0, es la metáfora del yo luminoso. Representa la esencia más pura de la conciencia. El núcleo del ser antes de las etiquetas sociales. Exacto.
antes de que la sociedad le adhiera traumas, expectativas o miedos. Por otro lado, el círculo engloba todo lo externo, la realidad material, el cosmos, la cultura y sobre todo las otras personas. Lo que resulta verdaderamente revelador de este esquema no es solo la existencia del punto y el círculo, sino la descripción matemática del espacio que queda entre ambos. La tortuga explica que la distancia entre ese centro y la periferia es el camino del aprendizaje. Y es una distancia que requiere una calibración constante, lo cual tiene implicaciones psicológicas formidables. El texto expone que si la distancia entre el yo y el entorno es demasiado corta, el resultado es la asfixia. Se produce codependencia, se pierde la individualidad y la persona es devorada por las expectativas ajenas. Se funde demasiado con el exterior. Así es, y en el extremo opuesto, si la distancia es demasiado grande, el sistema también falla, resultando en aislamiento, apatía y una desconexión total de la empatía. Mantener la tensión correcta en esa distancia es la definición misma de la salud relacional. Y ese concepto de salud nos lleva a otro momento clave, donde Nasruddin materializa la fórmula de la vida utilizando 3 jarros mágicos. Es una escena visualmente muy rica. El primer jarro contiene calor que el texto equipara con la voluntad y el amor puro. El motor inicial. El segundo jarro contiene luz y color, que son la representación del pensamiento claro y la objetividad. Y el tercer jarro contiene agua, simbolizando la palabra, el flujo y la conexión. En la historia, el delfín cristal salta y se da cuenta de que al combinar estos 3 elementos exactos, se genera un patrón manifestado como un arco iris en el aire. Es una forma muy lírica de explicar la teoría general de sistemas. Lo que el relato postula es que cualquier entidad sostenible en el universo requiere esa trinidad de ingredientes. Llevado a un terreno completamente mundano y práctico, pensemos en la estructura de un equipo de trabajo o en una amistad profunda. Es decir, reglas claras y ausencia de engaños. Y precisa el agua de la comunicación fluida. Si hay afecto y claridad, pero nadie se comunica, el sistema se seca. Se estanca. Si hay comunicación y afecto, pero falta claridad mental, se genera caos. El arcoíris colapsa si se retira un solo elemento. Entender esa necesidad de balance cambia mucho la perspectiva. Pero claro, reconocer esos elementos requiere una forma específica de procesar la realidad. Aquí entra la lección del águila Argos, el ave que observa el panorama completo desde las alturas. El águila enseña que existen distintas formas de aproximarse al conocimiento. Las famosas ondas cerebrales. Si primero habla de observar desde fuera. Esto es el procesamiento de los hechos a través de los sentidos, lo que se asocia con las ondas beta del cerebro, ese estado de alerta y resolución de problemas cotidianos. Luego menciona inspirar desde dentro, utilizando modelos e imágenes mentales, entrando en el terreno de las ondas alfa y teta. Estados de mayor relajación y creatividad. Exacto, pero la tercera forma rompe con ese esquema dual. Aquí es donde se pone muy interesante. El águila introduce el concepto de intuir. Y es crucial notar que la definición de intuir en este documento desafía la comprensión popular. Normalmente se asocia la intuición con una corazonada difusa. Sin embargo, el texto utiliza una metáfora de una magnitud tremenda. Dice que intuir no es mirar el sol desde lejos para estudiar su brillo, Sino estar dentro del sol. estar dentro del sol mirando hacia afuera, exacto. Es la disolución total del paradigma sujeto y objeto. Quien intuye ya no está separado del observado, sino que se funde con ello para comprenderlo desde su propio núcleo. Esa idea de estar dentro del sol es conceptualmente fascinante, pero también plantea un reto enorme. Llegar a ese estado de fusión o de cero distancia no parece algo que se logre simplemente deseándolo. El texto menciona 5 puertas para acceder a esta intuición. Las 5 vías de acceso. La puerta del calor, que es amar sin barreras. La puerta de la luz, que es dejar fluir sin resistencia. La puerta del agua, que es la quietud interior. La puerta de la estructura, que es el orden de la vida. Y tal vez la más intrigante, la puerta del sonido, que se basa en la resonancia. Para ilustrar esa puerta del sonido, la historia recurre a un experimento físico clásico que Nasruddin realiza con unos diapasones de oro. Cuando Nasruddin golpea el primer diapasón, este emite una nota. De inmediato, un segundo diapasón que está cerca, sin que nadie lo haya tocado, comienza a vibrar y a emitir sonido.
Es pura física. Exacto, pero la lección filosófica detrás de este fenómeno es que la resonancia no es una imitación. El segundo diapasón no está copiando al primero. Su propia estructura atómica se ha alineado para vibrar en la misma frecuencia natural. O sea, la conexión real no requiere esfuerzo, requiere afinación. Pero lograr esa afinación genuina en un mundo lleno de máscaras sociales debe presentar una resistencia interna brutal. El texto concluye que el trabajo no es fabricar la resonancia forzando una sonrisa o fingiendo interés. La tarea se resume en limpiar el espejo interno. Una tarea que es simple en su formulación, pero monumental en su ejecución. Quitar el polvo del espejo implica desmantelar los mecanismos de defensa. Significa procesar rencores a través del perdón genuino, articular la verdad aunque resulte incómoda, y ordenar las facetas de la vida que se han dejado en el caos por negligencia. Y cuando esa limpieza ocurre, la resonancia con el entorno o con otras personas deja de ser un trabajo agotador y se convierte en una consecuencia natural de estar afinado. Totalmente. Esa transición de quitar las interferencias y limpiar el sistema lleva directamente a la siguiente parada topográfica del valle, que es el panal de las abejas doradas. Al llegar al centro de este panal, se describe una estructura asombrosa. El corazón hexagonal. Sí, un corazón hexagonal que contiene en su interior 3 relojes de arena en constante movimiento. Estos relojes llevan los nombres de sabiduría, belleza y bondad. Un detalle literario hermoso es que estos son exactamente los mismos nombres que tienen los 3 cuernos del Triceratops de juguete que pertenece a Santi. Uniendo la fantasía infantil con la maquinaria de la conciencia. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología cognitiva, esos 3 relojes representan el flujo óptimo de la energía mental y emocional. La metáfora del reloj de arena es precisa porque implica una entrada de material, un procesamiento en el centro y una salida continua. Un flujo ininterrumpido. Tomemos el reloj de la sabiduría. Su entrada requiere la observación libre de prejuicios, es decir, absorber el mundo sin imponerle dogmas previos. Y su salida obligatoria es compartir ese conocimiento, iluminar a otros. Lo cual sugiere que si el conocimiento solo entra y se acumula sin salir, el reloj se tapa. Y el texto es muy claro sobre las amenazas que pueden causar estos bloqueos. Los llama dragones. Así es. Detener el flujo de cualquiera de estos relojes genera patologías. Si se bloquea la entrada de la sabiduría, emerge el dragón de la pereza intelectual, que es el acto de aceptar las narrativas impuestas sin cuestionarlas. ¿Y en el reloj de la belleza? En el reloj de la belleza, el dragón a vencer es una exigencia tóxica. La demanda de recibir amor incondicional desde el exterior cuando la propia persona es incapaz de generarlo desde su interior. La advertencia es tajante. Retener la energía en cualquiera de sus fases termina pudriendo la estructura. El estancamiento es el enemigo de la vitalidad. Y ese estancamiento interno tiene una manifestación externa inmediata, especialmente en las relaciones interpersonales. Para ilustrar cómo este flujo roto afecta la convivencia, la narrativa introduce la parábola de los 2 mapaches del bosque. Una historia verdaderamente tragicómica. Muy tragicómica. 2 mapaches habitan el mismo territorio, pero operan bajo la premisa absoluta de la desconfianza mutua. Se dedican exclusivamente a robar la comida del otro y a proteger su propio botín. Como resultado, ninguno de los 2 logra comer en paz. Ambos viven en un estado de estrés perpetuo y terminan siempre perdiendo. Un desgaste total. Esta imagen sirva para catalogar los 4 modelos de relaciones en lo que el texto denomina el juego de la vida. El análisis incluye las otras variaciones. El gano-pierdes, que puede parecer exitoso a corto plazo para el individuo agresivo, pero que inevitablemente destruye el entorno a largo plazo. Y el pierdo-ganas. Claro, el pierdo-ganas, que es la posición del mártir que permite la explotación hasta consumirse. El pináculo evolutivo, la única estrategia sostenible es el gano-ganas, donde ambas partes elevan su estado y el nudo de miedo se transforma en un puente de cooperación. Suena impecable en la teoría. La cooperación beneficia a todos. Sin embargo, en la práctica, dar el primer paso hacia la vulnerabilidad requiere ir en contra de instintos muy primarios. El texto identifica al saboteador principal de este proceso, una figura interna a la que llama el doble. Desactivar a este doble es el trabajo más arduo propuesto por el documento. El doble representa esa voz mental cínica anclada en la mentalidad de escasez.
Es el producto de milenios de evolución basada en la supervivencia del más apto. Esa voz que te dice que desconfíes de todos. Exacto. Una voz que insiste en afirmar que los recursos son limitados, que el otro es siempre una amenaza latente y que el ataque preventivo es la única defensa lógica. Silenciar esa voz implica una reestructuración casi neurológica. Un cambio de paradigma completo. Requiere comprender que, aunque el cinismo se disfrace de inteligencia protectora, es en realidad un hábito limitante que impide el acceso a niveles superiores de desarrollo colectivo. Esa reestructuración es puesta a prueba de forma implacable por el delfín cristal. Lanza un cuestionamiento directo. Si se adopta la estrategia del gano-ganas y se baja la guardia, ¿qué ocurre ante una traición real? ¿Qué se debe hacer si alguien engaña o ataca 7 veces consecutivas? Es una pregunta muy válida. Porque buscar la armonía no debería ser sinónimo de convertirse en víctima. La respuesta que ofrece el relato es un tratado de asertividad madura. Aclara que no se trata de debilidad. La indicación es mantenerse tan firme e inamovible como un árbol con raíces profundas para proteger el propio espacio, pero conservar la flexibilidad suficiente para que el corazón no se vuelva de piedra. Se dibuja una frontera muy clara entre establecer límites infranqueables para proteger la integridad del individuo y permitir que el resentimiento contamine la maquinaria interna. Una persona puede decir no con absoluta contundencia y bloquear una agresión externa sin necesidad de generar odio interno. Es la separación entre la acción defensiva necesaria y la intoxicación emocional. Y para visualizar la fortaleza necesaria para sostener esos límites sin romperse, entra en escena la última maestra, la serpiente Helix. Ella se enrosca sobre sí misma para delinear lo que llama la arquitectura del ser completo. Esta estructura no es un bloque sólido, sino que está conformada por 7 cubos entrelazados de diferentes colores. Cada uno con una función. Cada uno representando aspectos vitales, como el cuerpo físico, el intelecto, el silencio, el impulso hacia el futuro, pero toda la atención se dirige al cubo central, que es de color violeta. La elección geométrica de ubicar un cubo central como pivote es clave. Psicológicamente, ese centro violeta representa la ecuanimidad absoluta. Es el punto de gravedad del individuo. Cuando una conciencia está anclada firmemente en ese centro, el entorno pierde el poder de desestabilizarla. Se vuelve inamovible internamente. Esto significa que ni los halagos más ruidosos logran inflar el ego creando una falsa superioridad, ni las críticas más destructivas logran fracturar el autoconcepto. El individuo simplemente es, manteniéndose inalterable ante las fluctuaciones del clima social. La imagen para describir la pérdida de este anclaje es sumamente gráfica. Nasruddin explica que si el ser humano se desconecta de su centro violeta, comienza a tambalearse de manera errática, exactamente igual que una pionza o un trompo que pierde su momento de inercia y termina colapsando contra el suelo. Mantener el giro sobre ese eje es lo que permite la estabilidad. Y una vez que ese orden interior se establece, el texto hace una expansión arquitectónica. Ese equilibrio central se proyecta hacia afuera para construir una casa viva o un castillo viviente rodeado de 7 jardines. 7 jardines increíbles. Para que toda esta inmensa estructura no se derrumbe, requiere un aglutinante final, el nivel supremo de orden que es definido como el amor consciente. Un concepto que dista mucho del sentimentalismo romántico. Es descrito como amor organizado. Opera bajo reglas estructurales estrictas. Exige que lo único que se permita entrar a la vida sea la verdad, que lo que decida conservarse y cultivarse sea la belleza, y que el único producto que salga hacia el mundo sea la bondad. Es una fórmula de gestión de flujo de energía llevada a su máxima expresión ética. Una gestión impecable. Todo este recorrido teórico culmina en la escena que cierra la aventura en el valle. Cae la noche y todos los habitantes humanos y animales se reúnen alrededor del explorador bajo las estrellas. Juntos entonan una canción que funciona como una síntesis de todas las lecciones. Un momento muy emotivo en la lectura. En sus versos se menciona el punto, expandiéndose hacia el círculo, la afinación de los diapasones, la necesidad de entrar en el sol y los relojes de sabiduría, belleza y bondad latiendo al unísono. Es el cierre del aprendizaje formal. Y como despedida, Nasruddin se aleja lentamente montado de espaldas en su burro, dejando una sentencia final resonando en el valle.
El que ve el patrón ya no necesita memorizar, solo necesita entender. Esa frase final encapsula el objetivo último de cualquier proceso cognitivo profundo. Acumular datos, memorizar reglas etiqueta o leer manuales de comportamiento moral son soluciones temporales que requieren un esfuerzo consciente constante. Te agotan a la larga. Claro, porque sin embargo, cuando se logra vislumbrar el patrón subyacente, la dinámica real de cómo la energía, la comunicación y el afecto interactúan, el miedo a lo imprevisto se disuelve. La respuesta adecuada a cualquier situación deja de ser un cálculo ansioso y se vuelve una reacción natural al diseño del sistema. Es la diferencia entre aprender de memoria un mapa y desarrollar el sentido de la orientación. Para facilitar ese desarrollo diario, el epílogo del documento regala una herramienta muy terrenal, una brújula de 4 pasos para la autocorrección. Es un método simple para no perder el rumbo. A ver cuáles son los pasos. Primer paso, basarse estrictamente en los hechos objetivos, eliminando las narrativas victimistas o catastróficas que la mente suele inventar. Segundo paso, identificar con precisión qué necesidad interna ha sido afectada. Tercer paso, destilar el aprendizaje que oculta el error o el conflicto. Y cuarto paso, ejecutar una acción mínima, un pequeño paso en el presente para corregir el rumbo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que más allá de su apariencia de fábula, el texto es un manual operativo de altísima precisión para calibrar la mente, gestionar el ego y estructurar relaciones viables en un mundo complejo. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión que se desprende de forma natural al analizar la fricción entre la biología evolutiva y el ideal sistémico propuesto. Si se acepta la premisa de que la realidad y la calidad de las interacciones humanas están determinadas por las frecuencias con las que se elige resonar y por el silenciamiento de esa voz interna de supervivencia extrema, ¿El doble? exacto, el doble, es posible imaginar un experimento mental a gran escala. ¿Qué sucedería si de manera colectiva una comunidad entera lograra suspender por completo el cinismo de su doble durante un ciclo de 24 horas? Un día entero sin desconfianza. Se confirmaría el mayor temor de nuestra especie, llevando al colapso de la sociedad por vulnerabilidad ante los oportunistas. O por el contrario, el sistema se reorganizaría de manera espontánea en un modelo de gano-ganas, revelando que la desconfianza crónica que rige a la humanidad no es una ley inmutable de la naturaleza, sino apenas un mal hábito que hemos olvidado cómo romper. Es un replanteamiento profundo de las capacidades humanas frente a la adversidad y la convivencia. Imaginar que la clave de la evolución no radica en blindarse más, sino en afinar mejor el propio instrumento interior, deja una tarea intelectual y práctica inmensa. Sin duda, explorar este misterio original obliga a replantear cómo se percibe cada interacción cotidiana. Definitivamente es un texto que resuena mucho tiempo después de leerlo. Ha sido un recorrido exigente, pero absolutamente iluminador por el Valle de los Espejos Múltiples. Agradecemos la compañía en este análisis a fondo. Queda siempre el recordatorio de que mantener una curiosidad despierta y libre de prejuicios es el único requisito real para comenzar a descifrar las estructuras que sostienen nuestro mundo. Damos por concluida la sesión de hoy. Hasta la próxima exploración.